Derrotados. Presidente Nicolás Maduro aseguró que fue controlado ataque contra fuerte militar en Carabobo. Llamado a la verdad. Julio Borges exigió explicaciones al gobierno por hechos irregulares ocurridos en la base militar Paramacay. Comunicado. Ministro Vladimir Padrino confirmó la detención de sujetos que ingresaron a instalaciones militares. Removida del cargo, Luisa Ortega Díaz denunció que su destitución atenta contra la democracia en Venezuela. Juramentado. Asamblea Nacional Constituyente nombró a Tarek William Saab como nuevo fiscal general de la República. En defensa de la Constitución, representantes opositores y oficialistas hicieron un llamado a respetar el orden democrático de la República. Reacción internacional. Gobierno español rechazó destitución de Luisa Ortega Díaz en Venezuela. Estreno mundial. Charlize Theron se adueña de la gran pantalla con su nueva película Atómica. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigas y amigos, buenos días. 6:32 de la mañana. Bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Buenos días, que sea esta una buena semana. Estamos listos, Gregorio Rojas Flores y esta servidora Lirio Pérez Petit, para comenzar nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país y así conocer cómo amanece Venezuela. Y hoy iniciamos en el estado Monagas, donde se desarrolla la producción de alimentos para la entidad. Alexis Abreu nos amplía. Alexis, buenos días. Buenos días, gracias por el contacto. Amanecemos desde el estado Monagas informándoles en materia de alimentación. Egalixa Leonet, jefa de comercialización de Soberanía Patriótica en el estado Monagas, informó que se trabaja arduamente para que la distribución y el suministro de los diferentes productos puedan llegar a cada comunidad de la entidad monaguense, para de esta manera impedir que se juegue con la necesidad de la población. De igual forma, expresó que la empresa socialista Soberanía Patriota cumple 2 años de funcionamiento y por tal razón realizarán una misa seguidamente de un almuerzo con todos sus empleados dentro de las instalaciones de la empresa. Aseguró que seguirán luchando para garantizar la comida a todas las comunidades, instituciones de la región y los clubs del estado. Finalmente indicó que en Monagas existen más de 350 familias, de las cuales el 85% lo cubre esta empresa socialista. Desde el estado Monagas, en alianza con TV Plus, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Gracias, Alexis. Ahora nos trasladamos al estado Aragua. Lo hacemos con información en materia de salud. Florimar Urdaneta nos tiene los detalles. Buenos días, Florimar. Buenos días, en el estado de Aragua amanecemos informando que se llevó a cabo el Plan Nacional de Vacunación 2017 liderado por el presidente de la República, Nicolás Maduro. El secretario de Salud en Aragua, Juan Dávila, informó que fueron atendidos más de 500.000 personas en los 18 municipios del estado de manera gratuita. Las vacunas ofrecidas para niños, adultos y personas de la tercera edad fueron la BCG, antihepatitis B, pentavalente, antipolio trivalente viral y toxoide. Es importante resaltar que este Plan Nacional de Vacunación se extenderá hasta el próximo 6 de septiembre. Desde Telaragua, Florimar Urdaneta, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Florimar. Continuamos ahora en el estado Cojedes, porque allá se genera información en materia de transporte. Nuestro corresponsal Gregory Brusual nos reporta. Adelante, Gregory, buenos días. Buenos días. En Cojedes, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre realizó este fin de semana en el Autódromo Internacional de San Carlos la jornada Pon tu moto al día, dirigida a atender motos de alta cilindrada. El presidente del INTT, Carlos Rodríguez, informó que el operativo, donde se emitieron certificados de registros y placas a los vehículos de 2 ruedas, contó con el apoyo de la Policía Nacional, el 6CPC, la Defensa Pública y los tribunales móviles. Indicó que este tipo de jornadas se extenderán por todo el territorio nacional con el propósito de legalizar el estatus de estas motocicletas, que además de ser utilizadas como medio de transporte, sirven para el deporte y la recreación. Desde el estado Cojedes, Gregory Brusual, Noticiero Venevisión. Gregory, muchas gracias. Finalizamos nuestro recorrido informativo por el país en el estado Miranda, donde se genera información en materia de seguridad. Y es nuestro compañero Alberto Rebeto quien nos trae los detalles. Buenos días, Alberto. Buenos días, gracias por el contacto. Más de 800 funcionarios policiales han sido desplegados en toda la entidad.
según informó el director de la Policía de Miranda, General Regular Gote. Se conoció que la Policía Regional será reestructurada. El director de Poli Miranda informó que evalúan exhaustivamente los gastos de la institución para darle prioridad al pago de salarios de 1.800 trabajadores. Anunció que en los próximos días se adquirirá un equipo para mejorar la frecuencia del sistema de comunicación. Hizo un llamado a directores de policías municipales de la entidad para realizar operativos en conjuntos y así disminuir los índices delictivos. Se conoció que durante los últimos meses el Ejecutivo Nacional ha realizado la dotación de equipos con el fin de reforzar los planes de patrullaje y vigilancia. Desde la ciudad de Los Teques de Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Alberto. Continuamos con más información. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que el ataque al fuerte Paramacay fue derrotado por las Fuerzas Armadas. Felicitó al componente armado por haber contenido el ataque contra la 41 Brigada Blindada del Ejército, ubicada en Valencia, Estado Carabobo. Hoy domingo, en la mañana, hubo unos sucesos en el fuerte Paramacay, en la 41 Brigada Blindada de nuestro ejército glorioso y heroico bolivariano. En horas de la madrugada, un grupo de unos 20 mercenarios ingresaron a las 3:50 de la mañana al fuerte Paramacay. Sorprendieron a la vigilia y se dirigieron directamente a los parques de armas. Inmediatamente fue dada la voz de alerta. En cuestión de minutos, los soldados y oficiales de los batallones y de las compañías reaccionaron de inmediato. Respondieron con los fusiles de la patria y hicieron huir a una parte de estos atacantes mercenarios y terroristas. 10 de los atacantes, 2 fueron abatidos por el fuego leal a la patria, 1 está herido. De estos 10 atacantes que quedaron en las instalaciones del Paramacay, 9 son civiles y solo 1 es un teniente desertor desde hace varios meses. Y la paz triunfará, triunfará. Con votos triunfará, o con balas triunfará la paz. El primer mandatario aseguró que todos los partidos de oposición estarán presentes en la elección de gobernadores del 10 de diciembre. Yo saludo la decisión de todos los partidos políticos de la oposición de inscribir candidatos a las elecciones de gobernadores y gobernadoras. Ya todos han anunciado. Acción Democrática fue el primero que lo anunció, Ramos Alup. Avanzada Progresista de Henry Falcón. Un Nuevo Tiempo de Manuel Rosales. Primero Justicia de Julio Borges. Y Voluntad Popular de Luis Florido. Todos han anunciado que van a inscribir candidatos y candidatas a las elecciones de gobernadores. El jefe de Estado además respaldó la decisión de que la Asamblea Nacional Constituyente dure 2 años en ejercicio. Sé que el poder constituyente originario que ha sido activado, la Asamblea Constituyente ayer decidió activar la Asamblea con una duración máxima de 2 años. O sea que vamos a tener 2 años la protección suprema de una Asamblea Nacional Constituyente. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, pidió al gobierno del presidente Nicolás Maduro la verdad sobre lo que sucedió con el grupo de militares que se sublevó este domingo en la base militar Fuerte Paramacay y le instó a que no culpe a la oposición de lo sucedido. Oliver Rodríguez nos informa. El diputado Julio Borges considera que el gobierno está más débil que antes. Presidente de la Asamblea Nacional, queremos saber la verdad. Que no nos vengan con cuentos chinos. Que no nos vengan con una cacería de brujas, que no nos vengan a culpar a quienes queremos simplemente en Venezuela la vigencia de la democracia. Tenemos que lograr que todo el país entero, como un solo pueblo, logre ese cambio democrático para tener esa nueva Venezuela que nosotros merecemos. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, afirmó que el debate en Venezuela no debe ser si ir a las elecciones regionales o no, ni permanecer en el discurso de la polarización, sino salvar al país.
Han sido días largos, dolorosos. Han sido asesinados más de 120, 130 venezolanos. Nadie tiene una cifra precisa. Por eso quieren meterle la mano al Ministerio Público, para que todo lo que pase no se investigue, no se determine la responsabilidad, no haya justicia. Estas afirmaciones las realizaron a propósito del foro en defensa de la Constitución que se celebró en el aula magna de la Universidad Católica Andrés Bello. Allí también tomó la palabra el primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, y dirigentes del chavismo como la exdefensora del pueblo, Gabriela Ramírez, los diputados Eustoquio Contreras y Germán Ferrer. Durante el evento también hizo acto de presencia Luisa Ortega Díaz. A juicio de la doctora Luisa Ortega Díaz y de los dirigentes presentes en este encuentro, es necesario trabajar en unidad por el respeto a la Constitución y a la democracia en Venezuela. En la Universidad Católica Andrés Bello, Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. La Fuerza Armada Nacional publicó un comunicado en el que se asegura que el ataque registrado en la 41 Brigada Blindada en Naguanagua, Estado Carabobo, fue ejecutada por un grupo de delincuentes civiles portando prendas militares y un primer teniente en situación de deserción. El ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, difundió un comunicado en el que califica estas acciones como un ataque terrorista de tipo paramilitar ejecutado por un grupo de civiles portando prendas militares y un primer teniente en situación de deserción, identificado como Juan Caguaripano Scott. La misiva indica que los mismos fueron repelidos en forma inmediata por el personal adscrito a la precitada unidad superior, practicándose varias detenciones, incluyendo la del referido oficial subalterno. Parte del grupo logró sustraer algunas armas y está bajo intensa búsqueda por parte de organismos de seguridad del Estado. Según el comunicado, los sujetos capturados confesaron haber sido contratados en los estados Zulia, Lara y Yaracuy por activistas opositores en conexión con gobiernos extranjeros. El mensaje calificó los acontecimientos ocurridos en el Fuerte Paramacay como un show propagandístico que forma parte de planes desestabilizadores contra la República, ante los cuales la Fuerza Armada Nacional Bolivariana permanece unida y aferrada a sus convicciones democráticas, en apoyo incondicional al presidente de la República, Nicolás Maduro. Finalmente, las Fuerzas Armadas hicieron un llamado a los venezolanos para encontrar las soluciones a los problemas del país en el marco de la legalidad. Luisa Ortega Díaz aseguró que el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional Constituyente decidieron destituirla de su cargo para evitar que siga defendiendo los derechos de los venezolanos. Maoli Aldana nos cuenta más. Luisa Ortega Díaz consideró que su destitución, pase a juicio e inhabilitación para ejercer cualquier cargo público debe activar un estado de alarma a la comunidad internacional. Antes de que fuera removida de su cargo como fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz intentó ingresar a la sede de su despacho ubicada en Parque Carabobo, pero funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana se lo impidieron. Ustedes vieron el asedio, cómo tienen al asedio del Ministerio Público. No me dejan entrar. Atacaban con los escudos para que no entrara a la sede del Ministerio Público. Yo temo por el país, temo por la seguridad de los venezolanos. ¿Viste cómo me atropellaron? Casi me golpean. A pesar de su destitución, ratificó su compromiso en defensa de la Carta Magna. Seguir luchando por la libertad y la democracia de Venezuela. Seguir luchando al frente de lograr las conquistas de los derechos humanos. Lograr el rescate de la libertad. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia declaró con lugar la solicitud de antejuicio de mérito contra Luisa Ortega Díaz, interpuesta por el diputado a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico Pedro Carreño, por la presunta comisión de faltas graves. En la decisión, el máximo tribunal del país reiteró que Ortega Díaz tiene prohibición de salida del país y que se mantienen congeladas sus cuentas. Luisa Ortega Díaz fue ratificada por la Asamblea Nacional de mayoría chavista como fiscal general de la República el 22 de diciembre de 2014 para el periodo 2014-2021. También ejerció dicho cargo durante el periodo 2007-2014. Maoli Aldana, Noticiero Venevisión. La Asamblea Nacional Constituyente juramentó a Tarek William Saab como nuevo fiscal general de la República en sustitución de Luisa Ortega Díaz, quien fue destituida del cargo. Liz Flores nos informa. Durante la primera sesión de la Asamblea Nacional Constituyente aprobaron el decreto de remoción de Luisa Ortega Díaz como fiscal general de la República.
Yo quiero referir un pasaje muy doloroso que le ocurrió a la madre de Orlando Figuera, que ustedes bien saben fue espantosamente quemado vivo en Altamira. Cuando la madre de Orlando Figuera, la señora Inés, se dirigió a la Fiscal General de la República para contarle la historia de cómo espantosamente habían unos intolerantes llenos de odio asesinado a su hijo, la respuesta de la fiscal, de la señora Luisa Ortega Díaz en ese momento fue: me estás hablando de un video manipulado por el gobierno. Pero la señora Inés tenía el cadáver ya de su hijo. Así que hemos hecho historia, compañeros, removiendo a una ciudadana que había mercantilizado la justicia en Venezuela y había convertido el Ministerio Público en un espacio para la extorsión y para la corrupción. Se somete a aprobación a través de la señal de costumbre del segundo decreto, donde se designa como Fiscal General de la República al ciudadano Tarek William Saab, aprobado por unanimidad. Comenzó esta etapa de violencia, cuya autoría intelectual, lo diré aquí con toda la responsabilidad, tuvo mucho que ver con la inacción del Ministerio Público, que permitió que llegásemos a una cifra aproximada de 100 víctimas por falta de justicia, por no actuar a tiempo, por permitir que grupos violentos se apoderaran de manera indigna de territorios que deben ser liberados para la paz ciudadana. Decreta, primero, la emergencia y reestructuración del Ministerio Público por su inactividad manifiesta, conforme a los índices delictivos y de actos conclusivos acusatorios mínimos, según constan en la memoria y cuenta de esta institución. Los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente aprobaron por unanimidad un acuerdo de rechazo a lo que califican como ilegal declaración de los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay por pretender suspender a Venezuela del Mercosur. La próxima sesión de la Asamblea Nacional Constituyente está prevista para el próximo martes a las 10 de la mañana. Desde la sede del Palacio Federal Legislativo, Liz Flores, Noticiero Venevisión. La Fiscalía General de España rechazó la destitución de Luisa Ortega Díaz, decidida el sábado 5 de agosto por la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. El Ministerio Público Español indicó en un comunicado que la Fiscalía General de España expresa su condena y preocupación por la situación sufrida por Ortega Díaz. La Fiscalía Española además transmitió un mensaje de apoyo a los fiscales venezolanos, defensores de los valores democráticos, comprometidos con la legalidad y los derechos fundamentales. También recordó que el pasado 14 de julio, 15 fiscales generales iberoamericanos reiteraron en Buenos Aires su apoyo a Ortega y rechazaron cualquier pretensión de remoción ilegal o arbitraria. 6:49 de la mañana, hacemos nuestra primera pausa. Ya regresamos con más información. Seis y 53 de la mañana. Este domingo, líderes del chavismo y de la oposición conversaron durante el encuentro en defensa de la Constitución en la Universidad Católica Andrés Bello. Allí la doctora Luisa Ortega Díaz reiteró que desconoce la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de removerla de su cargo. Al mismo tiempo hizo un llamado a la Asamblea Nacional a defender los espacios. Para Ortega Díaz es importante que la democracia se mantenga intacta en la nación. Y lo que queremos los venezolanos es resolver esas cosas y también tener el derecho a participar. El derecho de poder decir estas cosas y que por eso no se nos persiga, no se le persiga al venezolano. El derecho de poder tener los espacios que nos pertenecen y no sean arrebatados. Y nuevamente llamo a los diputados de la Asamblea Nacional. No permitan que ese espacio se lo quiten. La exdefensora del pueblo, Gabriela Ramírez, y los diputados del denominado bloque socialista aplaudieron la iniciativa del evento que reunió por primera vez a oposición y chavismo disidente. Nosotros estamos defendiendo lo mismo, la separación de poderes y que la soberanía resida en el pueblo. Y bajo ese concepto esencial, todos estaríamos del lado del ala izquierda. Cierro con Mandela. Fue difícil para nosotros venir acá, pero cuando un líder se ocupe de hacer lo popular y no lo correcto, habrá dejado de ser un buen líder. Esta es nuestra misión. Está por encima
de nuestros particulares intereses, la defensa de nuestra patria, la defensa de nuestra Constitución y la defensa de la paz. Y esa es la misión que nos llevamos hoy de este hermoso encuentro. Convoca también este acto la unión de los venezolanos, más allá de las diferencias políticas partidistas. La unidad del pueblo venezolano tiene que estar presente en este momento porque es la única forma de salir adelante y conquistar nuevamente la democracia y la libertad para nuestro pueblo. La apertura del evento, impulsado por la Iglesia Católica, la dio el rector de esa casa de estudios, José Virtuoso, quien destacó que las universidades están comprometidas en la lucha por un mejor futuro. El comandante del Ejército Mayor General Jesús Suárez Chourio anunció que una persona murió y otra resultó gravemente herida este domingo durante el ataque registrado en el fuerte Paramacay en Naguanagua, estado Carabobo. Suárez Chourio también aseguró que 7 personas se encuentran detenidas. Esto luego de que en horas de la madrugada de este domingo, un grupo de hombres armados comandados por el capitán Juan Caguaripano tomara la Brigada 41 y se declarara en rebelión contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. De un ataque terrorista paramilitar, mercenario contra la paz. Pero nos encontraron como un solo puño, como un roble, unidos por la patria. Nos encontraron así. Y la canalla nuevamente fue derrotada. Recuerden que la patria quiere estar en paz. El dirigente de Avanzada Progresista en el estado Carabobo, Ramón Rivas, falleció este domingo mientras se encontraba en medio de unas protestas en la redoma de Guaparo, en la ciudad de Valencia. El partido político confirmó la información en sus redes sociales, en las que aclararon que Rivas formaba parte de la estructura regional de Avanzada Progresista. El dirigente resultó herido cuando participaba en la manifestación en la avenida Bolívar y luego fue trasladado hasta el Policlínico La Viña, donde ingresó sin signos vitales. Usuarios en las redes sociales aseguraron que el dirigente de 51 años fue herido por un arma de fuego. Sin embargo, no se ha confirmado la causa de la muerte hasta el momento. El partido político instó a las autoridades nacionales a que investiguen la muerte de Rivas lo antes posible. 6:57, hacemos una nueva pausa. En breve volveremos con más información. Siete en punto de la mañana. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, rechazó el ataque registrado este domingo contra las Fuerzas Armadas Nacionales, contra la Fuerza Armada Nacional en estado Carabobo. A través del mensaje publicado en la red social Twitter, Rodríguez se solidarizó con la FAM. Rodríguez indicó que se activó un despliegue de tropas para asegurar la paz en cada uno de los recintos militares del país. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, dijo que rechaza y desconoce la destitución de Luisa Ortega Díaz como fiscal general de la República. Borges insistió en que solo es potestad de la Asamblea Nacional remover a la titular del Ministerio Público, por lo que consideró que la sesión de este sábado de la Asamblea Constituyente es nulo. También rechazó el nombramiento de Tarek William Saab. Es absolutamente incompatible ser un día el defensor del pueblo y ser al otro día además el fiscal. Son funciones que no tienen nada que ver. El fiscal está allí para tener el monopolio de la acusación penal. El defensor del pueblo, que nunca lo ha hecho, está allí supuestamente para velar por los derechos humanos en Venezuela. Yo repito, el único organismo, la única institución que puede destituir al fiscal y que puede nombrar un fiscal nuevo es la Asamblea Nacional. Lo que hoy se hizo, como dice la propia fiscal general, no existe, lo desconocemos. Es absolutamente ilegal, inconstitucional y el país tiene que saber que es absolutamente nulo. Indicó que los parlamentarios seguirán sesionando en el hemiciclo protocolar y que este lunes tendrán sesión extraordinaria. Nosotros vamos a estar allí todos los diputados el lunes en la mañana a hacer nuestro consejo consultivo que toca los lunes en la mañana con los diputados que son presidentes de las comisiones y a las 2 de la tarde habrá sesión en la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea Nacional aseguró que la comunidad internacional está alarmada por la destitución de Luisa Ortega Díaz como fiscal general. Indicó que la Mesa de la Unidad seguirá en las calles en defensa de la Carta Magna. El constituyente Diosdado Cabello asegura que el Ministerio Público se había convertido en un centro de la impunidad, por lo que destaca que tiene que haber justicia, justicia que, según él, no significa venganza. Hay una gran inacción en el Ministerio Público. Aquí se han agarrado personas
que han quemado vivas a otras. Se ve claramente quiénes son los que le prenden fuego a una persona y están allí identificados plenamente, y la Fiscalía no actúa porque dice que fue manipulado el video. No sabemos por quién fue manipulado, porque debería aclararse quién lo manipuló. Aquí hay personas que han hecho uso abusivo de la inmunidad parlamentaria. ¿En qué sentido? Creer que la inmunidad parlamentaria da para encender un país, para incendiarlo, para generar caos, para tumbar un gobierno. Eso no es verdad. La inmunidad parlamentaria es en el uso de sus funciones, mientras está siendo diputado, está siendo constituyente en este caso. Lo que nosotros queremos es que haya justicia. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, se pronunció en contra de la destitución de Luisa Ortega Díaz como fiscal general de Venezuela y afirmó que es un paso más en el quiebre democrático y no contribuye a la paz del pueblo venezolano. El gobierno chileno calificó como una pésima señal la decisión de la recién constituida Asamblea Nacional Constituyente de remover a la fiscal general de ese país, Luisa Ortega. Sostuvo que esa determinación va en contra del objetivo fundamental que se han propuesto los países de América Latina de que la situación en ese país se resuelva por la vía democrática. Isaías Rodríguez, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, calificó como prudente y acertada la decisión de destituir a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Hubo un informe del Tribunal Supremo de Justicia enviado a la Asamblea Nacional Constituyente. En ese informe nos señaló a todos los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente que había méritos para abrir la investigación a la fiscal general y que a todo evento habían tomado algunas decisiones. Una de ellas fue suspenderla de sus funciones y otras tuvieron que ver con sus bienes, con sus cuentas y con una prohibición de salida del país. Esa información fue sometida a consideración de la Asamblea Nacional Constituyente y la Asamblea Nacional Constituyente consideró que podía tomar la decisión de destituirla o de removerla, cualquiera de las dos es la misma palabra. Se sometió a consideración y la Asamblea Constituyente por unanimidad resolvió removerla de su cargo. El canciller de la República, Jorge Arreaza, leyó un comunicado del gobierno venezolano en el que califica como improcedente la aplicación del protocolo de Ushuaia a Venezuela por parte del Mercosur por considerar que se fundamenta en falsos supuestos. Arreaza consideró que se trata de una grosera injerencia por los países miembros del Mercosur. Dijo que Venezuela no puede ser suspendida del organismo. Ha convertido al Mercosur en un órgano de persecución política contra Venezuela, al procurar avanzar en una senda de ilegalidad e intolerancia política semejante a la que fue sometida la República de Cuba durante los años 60 del pasado siglo. Es la segunda vez en un año, escúchese, la segunda vez en menos de un año que se pretende arbitrariamente suspender a Venezuela de la organización mediante argumentos artificiales, lo cual es una clara muestra del tenor intervencionista y alejado del derecho de estos cancilleres de la nueva Triple Alianza, así como de la verdadera intención política que los motiva. El ministro de Relaciones Exteriores consideró que la decisión del Mercosur está fundamentada en intereses anti-integracionistas. El único gobierno al que legalmente debería aplicarse el protocolo de Ushuaia es al que hoy malgobierna al Brasil, encabezado por una tragicomedia de mafias económicas y parlamentarias que ni siquiera gozan de la legitimidad del voto, legitimidad que sí ostentan el gobierno del presidente Nicolás Maduro y nuestra flamante y soberana Asamblea Nacional Constituyente, recién instalada en Caracas con todo el apoyo de un pueblo que desea la paz. En el comunicado, Jorge Arreaza, en nombre del gobierno venezolano, exigió el cese de las agresiones antijurídicas y de acoso en perjuicio de los derechos de Venezuela como Estado parte del Mercosur. El primer ministro italiano Paolo Gentiloni hizo un llamado a los países de Europa para que elaboren una respuesta diplomática conjunta frente a la deriva autoritaria que, a su juicio, está llevando a Venezuela el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
El gobierno italiano exhortó al Poder Ejecutivo de Venezuela a abrir un diálogo urgente constructivo con la oposición, luego de los resultados de la Asamblea Nacional Constituyente. La Fiscalía General de Ecuador manifestó su preocupación por la destitución de la ahora exfiscal venezolana Luisa Ortega Díaz por aprobación unánime de la Asamblea Nacional Constituyente en su primera sesión, realizada el pasado sábado 5 de agosto en la ciudad de Caracas. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó nuevas sanciones a Corea del Norte que reducen hasta en $1.000 millones al año los ingresos que el país obtiene con sus exportaciones. El clérigo Hassan Rouhani tomó posesión como presidente de Irán para un segundo mandato de 4 años en una ceremonia ante el Parlamento. Al acto de investidura en Teherán acudieron decenas de delegaciones internacionales. Vamos a la pausa. Al regreso, en entrevista a Venevisión, nos acompaña Jorge Valero, embajador de Venezuela ante la ONU. Con él conversaremos en breve. Pueden enviar preguntas y comentarios a través de Twitter. La etiqueta, como siempre, es #EntrevistaBB. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Hoy en Entrevista Venevisión recibimos a Jorge Valero. Él es el embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Embajador, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Lidio. En primer lugar, su opinión sobre los sucesos de ayer en el Fuerte Paramacay en el estado Carabobo y sobre todo, cómo nos ven desde el exterior después de eso que ocurrió. Se trata de una incursión delincuencial. Fueron capturados varios de los delincuentes que participaron en esta bochornosa y abominable acción terrorista, algunos de los cuales están reseñados por cometer delitos diversos y fueron contratados en diferentes partes del país, lo cual demuestra que el terrorismo solo se apoya en la delincuencia y el gobierno de Venezuela ha demostrado una vez más, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de que constituye un pilar fundamental en defensa de la democracia. ¿Habrá acciones del gobierno venezolano hacia los países que han sido señalados por voceros del gobierno como instigadores de esta sublevación? Bueno, se trata de una campaña internacional bien orquestada por el imperialismo norteamericano, con sus aliados occidentales y algunos aliados regionales, que trata de derrocar al gobierno bolivariano. Y este grupo está convencido de que la democracia venezolana es suficientemente sólida, que cuenta con el respaldo abrumador del pueblo de Venezuela y que la unión cívico-militar constituye la columna vertebral de la defensa de la revolución bolivariana. Embajador, vamos a hablar de la Asamblea Nacional Constituyente. En primer lugar, quisiéramos su balance. ¿Cómo vio usted la jornada del 30 de julio? Una fiesta democrática que contó con más de 8 millones de participantes. El chavismo recuperó un espacio que había perdido en las elecciones parlamentarias. En solo año y medio se produjo un incremento de la votación de las fuerzas revolucionarias y chavistas de 2,5 millones de votantes, lo cual demuestra el vigor que tiene hoy la revolución bolivariana y demuestra además que el pueblo de Venezuela quiere paz. El mensaje que dio el pueblo de Venezuela fue en favor de la paz, la reconciliación, y en ese sentido la Asamblea Nacional Constituyente será un espacio privilegiado para el diálogo político con todos los sectores. Le voy a leer un balance que hace la ONG Transparencia Venezuela sobre justamente cómo ven la constituyente desde afuera. 41 países la desconocen, 7 la rechazan, 4 organismos también la rechazan, la Secretaría General de la OEA, el Parlamento Europeo, la Unión Europea y Mercosur. Apoyan el movimiento de países no alineados y las naciones del CARICOM. ¿Cuáles serían las consecuencias del rechazo de esta 40 países, 41 de la Constituyente? ¿Cuáles serían las consecuencias del apoyo mayoritario que tiene Venezuela en el mundo? Como se sabe, Venezuela preside el movimiento de países no alineados, que está integrado por 120 países, pero quiero además subrayarte que las Naciones Unidas tienen 193 países, lo cual quiere decir que Venezuela cuenta con un respaldo mayoritario en la comunidad de naciones. Eso hablando en números, digamos, en cifras. Las cifras son simplemente elementales. Una mayoría abrumadora de países respalda a Venezuela. Te repito, Venezuela lidera el movimiento multilateral más grande después de las Naciones Unidas
Estoy hablando del movimiento de países no alineados y en los próximos tiempos puedo adelantar que habrá pronunciamiento de este foro en favor de Venezuela, de la democracia venezolana y de la Asamblea Nacional Constituyente. Y en caso de que los países que no apoyan la constituyente comiencen, digamos, a retirar embajadores o a poner trabas para el intercambio comercial con Venezuela, ¿habría consecuencias negativas en lo económico, en lo diplomático? Es una decisión que corresponde tomar a cada país, pero lo que puedo asegurar es que la Revolución Bolivariana cuenta con un sólido respaldo internacional, cuenta en particular con el apoyo de países muy influyentes en la arena internacional, como China, Rusia, y además India y otros países que forman parte de esta comunidad internacional, y Venezuela sigue contando con el respaldo mayoritario, ya lo dije y lo subrayo, de la comunidad de naciones. ¿Cuál es su posición ante la destitución de la fiscal o ex fiscal Luisa Ortega Díaz? Había perdido totalmente sus facultades en la medida en que se había distanciado de las funciones constitucionales que ella tenía que cumplir, y es por esto que la Asamblea Nacional Constituyente, en un acto soberano y además en correspondencia con los principios fundamentales del derecho, ha tomado la decisión de suspenderla de su cargo. Ella dijo que no reconoce esa remoción, que continúa siendo la fiscal, y citó el apoyo que ha recibido de fiscales iberoamericanos. ¿Esto qué supone para Venezuela? Supone que Venezuela tiene ya un nuevo fiscal, que es el doctor Tarek William Saab, que ha sido el fruto de una decisión unánime de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, él va a ejercer las funciones que le son propias con base en el Estado de Derecho y de Justicia que impera en Venezuela, y va a, entiendo, según ha proclamado, va a adelantar acciones suficientes para restituir el Estado de Derecho quebrantado por la acción ilegítima de la fiscal que fue destituida por la Asamblea Nacional Constituyente. Y al tiempo que el doctor Saab va a ser fiscal encargado, sigue siendo al mismo tiempo defensor del pueblo. Hay algunos abogados que han señalado una especie de contradicción entre ese doble rol de defensor y acusador. Entiendo que va a ser designado, o ha sido designado, un defensor del pueblo provisional, ya que el doctor Tarek William Saab va a ejercer a plenitud las facultades que le ha conferido la Asamblea Nacional para ejercer el Ministerio Público. Embajador, estas sanciones que anunció el gobierno de Estados Unidos y que el Departamento del Tesoro ha insistido en que son hacia personas, hacia individualidades y no hacia Venezuela, ¿de alguna manera también pueden afectar a Venezuela? Estas sanciones son totalmente ilegales. Han sido condenadas las medidas coercitivas unilaterales que afectan los derechos humanos, han sido condenadas por las Naciones Unidas, por el Movimiento de Países No Alineados, por el Consejo de Derechos Humanos, de modo que las decisiones ilegales e intervencionistas que ha adoptado el gobierno de Trump contravienen el derecho internacional y quebrantan los principios fundamentales de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Ante todo este panorama que ya hemos conversado hasta el momento, ¿cómo usted, como diplomático, como representante de Venezuela en el exterior, argumenta una defensa de Venezuela en foros internacionales? Venezuela es un ejemplo de soberanía, un ejemplo de dignidad internacional, y es por esto que los pueblos del mundo ven en Venezuela una esperanza. Aquí se está jugando en esta hora de la historia una disyuntiva, o el camino de la independencia, la soberanía y la autodeterminación, o el camino de la sumisión y la dependencia. Es por esto que la Revolución Bolivariana despierta tanta admiración en el mundo, porque se enfrenta al imperio más poderoso de la historia y ha logrado derrotarlo en múltiples escenarios, incluyendo los escenarios multilaterales. En el Consejo de Derechos Humanos, por ejemplo, y en las Naciones Unidas le hemos aceptado importantes derrotas a las incursiones imperiales que han pretendido siempre quebrantar la institucionalidad democrática y destruir la democracia venezolana. Pero ya lo he dicho, esta es una democracia muy sólida, que tiene un amplísimo respaldo popular y que tiene sobre todo como eje la unión cívico-militar, que es la fortaleza fundamental. Esta revolución se ha consolidado con el triunfo abrumador obtenido en la Asamblea Nacional Constituyente. Esta revolución es imbatible, es inderrotable, y es por esto que, sabiendo esto, el imperio norteamericano y sus acólitos saben que no pueden derrumbar la democracia venezolana, saben que no pueden interrumpir y quebrantar el proceso de transformaciones democráticas orientadas al socialismo que hay en Venezuela, y es por esto que la variable internacional es la variable que están tratando de apostar. En otras palabras, se están activando todos los mecanismos externos intervencionistas para tratar de detener el avance indetenible de la Revolución Bolivariana, liderado en esta hora de la historia
con tanta hidalguía y con tanta determinación por el presidente Nicolás Maduro Moros. ¿Cómo lee usted que la Oficina de Derechos Humanos de la ONU se haya pronunciado en favor de la consulta popular que organizó la Mesa de la Unidad Democrática el 16 de julio, instando al gobierno venezolano a respetar la voluntad de quienes decidieron plegarse a ese llamado plebiscito? El alto comisionado es un adversario de este proceso de transformaciones democráticas que hay en Venezuela y ha emitido ciertamente algunas opiniones, pero llama la atención que al tiempo que llamó a que se respetara y que el llamado de la oposición a esa llamada consulta, que resultó un total fracaso, al mismo tiempo desconoce o intenta desconocer la Asamblea Nacional Constituyente, que es expresión legítima del pueblo de Venezuela. Llama la atención que haya manifestado que se debería respetar la voluntad de la oposición para expresarse, cosa que el gobierno, por cierto, hizo. El gobierno, las fuerzas populares, las fuerzas chavistas, fueron respetuosas de la voluntad de la oposición, porque nosotros consideramos que todos tienen derecho a ejercer, incluyendo a la oposición, el derecho a la disidencia, el derecho a manifestarse de la manera más diversa, pero es verdaderamente abominable que al tiempo que el gobierno y las fuerzas populares respetaron y permitieron que esa supuesta consulta se realizara sin ningún tipo de interrupciones, la oposición fascista intentó destruir e impedir que el pueblo de Venezuela ejerciera libremente su voto en la elección del 30 de julio para elegir la Asamblea Nacional Constituyente. Pero el pueblo de Venezuela, de una nueva elección de hidalguía, de honor, de patriotismo, porque la lectura que puede hacerse de este resultado es, en primer lugar, que el chavismo ha recuperado y ha potenciado sus fuerzas, su respaldo, que se trató de una reacción en favor de la paz y en condena al terrorismo, y se trató también de una reacción frente a las amenazas imperiales. Por tanto, la fibra patriótica del pueblo de Venezuela se puso de manifiesto en esta elección. Se aproxima el periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Aquí tengo la fecha del 11 al 29 de septiembre. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cómo se prepara Venezuela para rendir su examen anual sobre la situación de derechos humanos en nuestro país? Nuevas batallas se aproximan en este foro. Entre el 11 y el 29 de septiembre se celebra el 36 periodo ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos y estamos preparados para defender la patria de Bolívar y estamos preparados para aceptarle nuevas derrotas al imperio y sus acólitos, como ocurrió en las sesiones 34 y 35 del Consejo de Derechos Humanos. En la última, en la sesión número 35, la representante permanente de Estados Unidos ante la ONU Nueva York fue movilizada hacia Ginebra para amenazar a Venezuela y pedir que los países sancionaran a nuestra patria. En ese sentido, nosotros estamos preparados para cualquier iniciativa que pueda incoar el imperialismo norteamericano y sus aliados, y los derrotaremos nuevamente porque contamos, ya lo dije, con el respaldo mayoritario de la Comunidad de Naciones, contamos con el respaldo del Movimiento de Países No Alineados, y en el caso específico del Consejo de Derechos Humanos tenemos una alianza estratégica con países muy influyentes en el mundo, dentro de los cuales puedo mencionar a China, India, Pakistán y otros que forman parte del Consejo de Derechos Humanos, y estoy seguro que vamos a aceptarle una nueva derrota al imperialismo norteamericano y sus socios. Embajador, para cerrar, quisiera su comentario acerca de ese evento en defensa de la Constitución del 99 que hubo ayer en la Universidad Católica Andrés Bello y donde fue posible ver en el mismo escenario del aula magna a los llamados, a un grupo de los llamados chavistas disidentes y a líderes de la oposición. Ese chavismo disidente es un chavismo simplemente complaciente, es un chavismo absolutamente írrito, no tiene ninguna fortaleza, son grupúsculos que han decidido desertar de las ideas revolucionarias, desertar del socialismo, desertar del chavismo y ponerse al servicio, lamentablemente, de estos nefastos intereses imperiales y de esta oposición que está, sobre todo, dirigida, una oposición en la cual prevalecen los sectores más reaccionarios y más fascistas del pensamiento político. Embajador, se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias por haber venido esta mañana. Y gracias a ti por esta entrevista. Así despedimos a Jorge Valero, el embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. A ustedes también les agradecemos habernos acompañado y les pedimos que se queden allí porque todavía queda más de la emisión matutina. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz inicio de semana, soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Comenzamos revisando las noticias del séptimo arte con el estreno en nuestro país de la película de Charlize Theron, Atómica.
Esta es la historia de Lorraine Broughton, una agente de alto nivel que se traslada a Berlín tras la caída del muro para acabar con una peligrosa red de espionaje que acaba de asesinar a un agente encubierto que era su compañero y que ahora amenaza con revelar las identidades del resto de informadores de la agencia de inteligencia del mundo occidental. Para evitar que esto ocurra, Lorraine deberá formar equipo con el jefe de la sección de la capital alemana y entre los dos tendrán que desatar todo un arsenal de habilidades para acabar con el inminente peligro que acecha a todos los agentes encubiertos en plena Guerra Fría. Seguimos con Premonición 222, un film lleno de suspenso. Dylan Branson es un hombre que trabaja como controlador de tráfico aéreo en el aeropuerto de Nueva York, cuya vida se ve descarrilada cuando un siniestro patrón se repite exactamente de la misma manera cada día, terminando precisamente a las 2:22 p.m., cuando dos aviones quedan a punto de chocar mientras él queda turbado por unos instantes. Dylan deberá resolver el misterio de 222 para conservar un amor cuya segunda oportunidad por fin ha llegado. Es el turno de Transformers, El último caballero. La saga de robots se mantiene líder en la taquilla nacional. Just a normal kid. Optimus Prime se ha ido y el mundo ha cambiado por completo. Los seres humanos y los Transformers están en guerra y la clave para salvar el futuro de la humanidad está enterrada en los secretos del pasado, en la historia oculta de los robots en la Tierra. Isabela es una de las muchas personas cuya vida cambió drásticamente con la llegada de los extraterrestres. La joven, que se ha adaptado completamente a su nueva vida en las calles, se unirá a Kate Yeager para hacer frente al peligroso desafío que tienen por delante. Y es que ante dos mundos que colisionan, solo uno de ellos sobrevivirá. Cerramos con la obra maestra de Christopher Nolan, Dunkerque. El cineasta británico logró concentrarse en los sentimientos de unos soldados que intentan escapar de las trágicas consecuencias de la derrota. Esta historia se basa en la Operación Dinamo, que se trazó como objetivo el rescate en las costas de la ciudad francesa de Dunkerque de más de 200.000 soldados franceses y británicos durante la Segunda Guerra Mundial. El perímetro es cada vez menos seguro y las posibilidades de salir con vida de ahí se reducen. Así llegamos al final. Soy Carelis Cuadros y los espero en la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Gracias, Carielis. Nosotros también llegamos al final de la emisión matutina. Los dejamos en compañía nuevamente de Elizabeth Márquez y hoy Gregorio Rojas por Tito del Corral en Primer Contacto. Les agradecemos su sintonía y recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Hasta una próxima vez.